Página 75. Yo estoy bien, tú estás bien, Thomas Harris, 1968. Capítulo 3. Las 4 actitudes vitales. Porque la tristeza como humor legítimo consiste en el hecho de que honradamente y sin engaño se refleje de manera puramente humana en lo que ha de ser un niño. Soren Kierkegaard. A edad muy temprana, todo niño llega a esta conclusión: estoy mal. Y a esta otra conclusión acerca de sus padres: vosotros estáis bien. Esto es lo primero que advierte en su esfuerzo que ha de durar toda la vida, por comprenderse a sí mismo y comprender al mundo donde vive. Esta actitud yo estoy mal, tú estás bien es la decisión más determinante de su vida. Permanece grabada de manera indeleble e influirá en todo cuanto haga. Por el hecho de ser una decisión podrá ser cambiada por una nueva decisión. Pero no sin que antes haya sido comprendida. En apoyo de estas afirmaciones me propongo dedicar la primera parte de este capítulo a un examen de las situaciones del recién nacido, del niño pequeño y del niño ya mayorcito, tanto en los años preverbales como en los verbales. Muchas personas insisten en afirmar que tuvieron una infancia dichosa y en que jamás llegaron a la conclusión: yo estoy mal, tú estás bien. Por mi parte, estoy convencido de que todo niño llega a ella, aunque su infancia sea dichosa. Además, es difícil recordar eventos de la edad temprana. ¿Cómo podían saber si no llegaron a sentir que estaban mal? En primer lugar, quiero examinar la situación de su llegada a la vida y señalar la evidencia de que los acontecimientos de su nacimiento y de sus primeros tiempos de vida se graban en su mente, aunque no los recuerde. A este propósito debemos recordar que Penfield llegó a la conclusión de que el cerebro realiza 3 funciones. 1. Grabación. 2. Recuerdo y 3. Nueva vivencia. No podemos recordar el primer periodo de nuestra vida, pero es evidente que podemos volver a vivir y que lo hacemos, las primeras experiencias, volviendo al estado de sentimiento del niño recién nacido. Dado que el niño recién nacido no usa palabras, sus reacciones se limitan a sensaciones, sentimientos y, tal vez, vagas y arcaicas fantasías. El recién nacido expresa sus sentimientos llorando o por medio de distintos movimientos corporales que revelan inquietud o bienestar. Sus sensaciones y fantasías, aunque son inefables porque en el tiempo en que fueron grabadas el niño no gozaba del uso de la palabra, se reproducen ocasionalmente en sueño, en la vida posterior. Veamos un ejemplo. Una paciente explicó un sueño que se le había repetido a lo largo de toda su vida. Cada vez que soñaba aquello, despertaba en un estado de pánico extremado, jadeando y con palpitaciones violentas. Se esforzaba por describir su sueño, pero no encontraba palabras para hacerlo. En una de las ocasiones en que intentaba explicarlo dijo que se sentía como una minúscula partícula, una pequeña mota, y que unas cosas grandes, enormes, redondas, cósmicas, giraban a mi alrededor, como en grandes espirales, aumentando progresivamente de tamaño, amenazan. Do con absorberme, hasta que me parecía perderme en aquella cosa vasta, enorme. Aunque su informe se acompañaba de su observación acerca de la pérdida de su identidad, la naturaleza de aquel pánico extremado parecía indicar que podía haberse tratado del miedo a perder la vida, como reacción biológica primaria ante la amenaza de muerte. Algún tiempo después volvió a informar acerca del mismo sueño. Era la primera vez que lo soñaba en cosa de un año. Estando de viaje, ella y su marido habían almorzado en un restaurante algo apartado, en un ambiente de gran calidad, muy superior a la de la comida que se servía en él. Cuando volvieron al hotel, la paciente se sintió algo indispuesta y decidió echar una siesta. Se durmió. Y no tardó en despertar presa de pánico, a causa de aquel mismo sueño. Sentía también agudos dolores de estómago, que la obligaban a doblarse sobre sí misma, a causa del dolor. Nada le había ocurrido recientemente que justificara su ansiedad, y el sueño generador de pánico parecía tener alguna relación con aquel dolor agudo, primordial. El sueño continuaba siendo indescriptible, pero esta vez la paciente pudo informar de otra sensación, la sensación de ahogo. Algunas averiguaciones acerca de la madre de la paciente permitieron atribuir un posible origen al sueño. Su madre, una mujer corpulenta y rolliza, había criado a sus hijos amamantándoles ella misma, y había creído firmemente que no existía ningún problema que no se resolviera comiendo.
Para ella, cuidar bien de un niño consistía en atiborrarle de comida. Era, por otra parte, una mujer agresiva, dominante. Deducimos, que es lo único que podemos hacer, que aquel sueño tenía su origen en los tiempos en que la paciente todavía no sabía hablar, dado que era incapaz de describir su contenido. La asociación del sueño con el dolor de estómago sugería cierta relación con alguna experiencia gástrica de la primera infancia. Es probable que, cuando era una niña de pecho y se sentía harta, su madre insistiera en darle el pecho a pesar de su hartura. Posiblemente la criatura experimentaba en tales ocasiones sensaciones de pesadez, ahogo y retortijones de vientre. El contenido del sueño, la pequeña partícula absorbida por aquellas cosas enormes, cósmicas, podía ser una reproducción de la sensación que la criatura tenía en su situación, en la que se veía como una pequeña mota absorbida por aquellas cosas enormes, redondas, los senos de su madre, o la enorme presencia de la propia madre. Este tipo de sueño material nos conduce a apoyar el supuesto de que nuestras primeras experiencias, a pesar de ser inefables, se grabaron en nosotros y se reproducen en el presente. Otro hecho que indica que las experiencias vividas se graban en nosotros desde nuestro nacimiento es la retención de los datos aprendidos. Las respuestas del recién nacido a los estímulos externos, aunque al principio son instintivas, pronto reflejan una experiencia condicionada o aprendida, o grabada. Por ejemplo, el pequeño ser aprende a mirar en la dirección en que oye los pasos de su madre. Si todas las experiencias y sentimientos se graban, podemos comprender el pánico, la ira o el miedo extrema 2 que sentimos en ciertas situaciones actuales como una nueva vivencia del estado original de pánico, ira o miedo que sentimos siendo niños. Podemos interpretarlo como una reproducción de la grabación original. Para comprender la importancia de esto conviene examinar la situación del niño. Con referencia a la figura 7, vemos una línea horizontal que representa el periodo de tiempo que va desde el momento de la concepción hasta la edad de 5 años. El primer tramo corresponde a los 9 meses que transcurren desde la concepción hasta el nacimiento biológico. Durante estos 9 meses se produjo una iniciación a la vida dentro del medio más perfecto que el individuo humano puede llegar a experimentar jamás. A este modo de vida lo llamamos estado de intimidad simbiótica. Después, en el momento del nacimiento biológico, el pequeño ser, en unas pocas horas, se ve empujado a un estado de contraste catastrófico en el cual se halla expuesto a sensaciones extrañas y sin duda terroríficas, de frío, de aspereza, de presión, de ruidos, de falta de apoyo, de resplandor, de separación, de abandono. No recordamos ese momento, pero la cosa viviente que éramos, debió ser una tragedia, un trauma intenso. El recién nacido se encuentra por breve tiempo escindido, apartado, separado, privado de toda relación. Las numerosas teorías sobre el trauma del nacimiento coinciden en dar por supuesto que los sentimientos producidos por este acontecimiento se grabaron en el cerebro y permanecen de alguna manera en él. Esta presunción viene apoyada por el gran número de sueños recurrentes del tipo tubo de desagüe que tantos individuos experimentan a consecuencia de situaciones de tensión extremada. El paciente describe un sueño en el cual se ve arrastrado, de una masa de agua relativamente tranquila, al interior de un desagüe. Experimenta la sensación de compresión y de aumento de velocidad. Esta sensación se experimenta también en el estado de claustrofobia. El niño que nace se ve inundado de estímulos abrumadores, desagradables, y, según Freud, los sentimientos que experimenta le proporcionarán el modelo para todas sus ansiedades ulteriores. A los pocos momentos se presenta al recién nacido un salvador, otro ser humano que lo toma en brazos, lo envuelve en cálidas prendas, lo sostiene e inicia el gesto tranquilizador de la caricia. Este es el punto del nacimiento psicológico, figura 7. Es la primera información que le llega al niño de que la vida de fuera no es del todo mala. Es una reconciliación, una restauración de la intimidad. Pone en marcha su voluntad de vivir. Sin ello, el niño moriría, si no físicamente, sí psicológicamente. La muerte física provocada por una condición llamada marasmo se producía a menudo, en otros tiempos, en los hospicios donde faltaban esas caricias iniciales. No había causa alguna física que explicara aquellas defunciones, excepto la ausencia del estímulo esencial.
Esta penosa alternancia de sensaciones placenteras y desagradables mantiene al niño en un constante estado de desequilibrio. Durante los 2 primeros años de vida no posee herramientas conceptuales para pensar palabras para elaborar una explicación de su incierta condición en su mundo. Sin embargo, graba constantemente los sentimientos que surgen de las relaciones entre él y los demás, primordialmente la madre, y esos sentimientos se relacionan directamente con las caricias físicas y la falta de estas. El resultado de las caricias está bien. La estimación que el niño puede hacer de sí mismo es insegura, incierta, porque sus sentimientos buenos son transitorios y sustituidos continuamente por sentimientos malos. Finalmente, esa incertidumbre le convence de que él está mal. ¿En qué momento llega el niño a decidirse por la posición, yo estoy mal, tú estás bien? Piëcha, basándose en minuciosas observaciones de niños de pecho y niños un poco mayores, cree que el desarrollo de la causalidad, que se sigue de que, se inicia en los primeros meses de vida, y está ya adquirido a fines del segundo año. Dicho de otro modo, los datos, en forma de un batiburrillo de impresiones, empiezan a acumularse en ciertas formas secuenciales, hasta el punto de hacerse posible una posición preverbal o conclusión. Piëcha dice, en el curso de los 2 primeros años de infancia la evolución de la inteligencia sensorimotriz, e igualmente la elaboración correlativa del universo, parecen conducir a un estado de equilibrio lindante con el pensamiento racional. Por mi parte, creo que ese estado de equilibrio, evidente al fin del segundo año o durante el tercer año, es producto de la conclusión del niño acerca de sí mismo y de los demás, su posición vital. Una vez decidida su posición, ya tiene algo sólido con lo cual trabajar, una base para poder prever cosas. Piëcha dice que esos primeros procesos mentales no son capaces de conocer o formular verdades, sino que se limitan a desear el éxito o la adaptación práctica. Si yo no estoy bien y tú estás bien, ¿qué puedo hacer yo para que tú, que eres una persona que estás bien, seas bueno conmigo, que soy una persona que está mal? La posición puede parecer desfavorable, pero para el niño es una impresión cierta, y es mejor que nada. De ahí el estado de equilibrio. El adulto que hay en el niño ha alcanzado su primer triunfo al dar sentido a la vida, al resolver lo que Adler llamaba el problema central de la vida, la actitud hacia los demás, y lo que Sullivan designaba como las actitudes del yo que el individuo llevara siempre consigo. Una de las formulaciones más claras acerca del desarrollo de posiciones es la expuesta por Kuble. Solo se puede formular una deducción segura, a saber, que al principio de la vida, a veces dentro de los primeros meses y otras veces más tarde, a menudo se establece una posición emocional central. El hecho clínico que ya es evidente es que una vez establecida la posición emocional central al principio de la vida, se convierte en la posición afectiva a la cual el individuo tenderá a volver automáticamente por el resto de sus días. Esto, a su vez, puede constituir la mayor salvaguarda o la mayor vulnerabilidad de su vida. De hecho, el establecimiento de una posición emocional central puede ser uno de los primeros universales en la evolución del proceso neurótico humano, puesto que puede iniciarse hasta en los días preverbales y en gran parte presimbólicos de la infancia. Siempre que la posición emocional central sea penosa, el individuo puede pasarse toda la vida defendiéndose contra ella, recurriendo una y otra vez a trucos conscientes, preconscientes e inconscientes cuya finalidad estriba en rehuir esa posición central dolorosa. Kuble plantea después la cuestión de si esas posiciones son o no alterables en años posteriores de la existencia del individuo. Yo creo que lo son. A pesar de que las primeras experiencias que culminaron en la posición no se pueden borrar, creo que las primeras posiciones pueden cambiarse. Lo que fue decidido una vez puede dejar de decidirse. El análisis conciliatorio elabora la siguiente clasificación de las 4 posiciones vitales posibles adoptadas respecto de uno mismo y de los demás. 1. Yo estoy mal, tú estás bien. 2. Yo estoy mal, tú estás mal. 3. Yo estoy bien, tú estás mal. 4. Yo estoy bien, tú estás bien. Antes de examinar cada una de estas posiciones deseo formular unas cuantas observaciones generales acerca de las posiciones. Yo creo que al final del segundo año de vida o durante el tercer año, el niño se ha decidido ya por una de las 3 primeras posiciones. La fórmula yo estoy mal, tú estás bien es la primera decisión provisional basada en las experiencias del primer año de vida.
Hacia fines del segundo año esta posición se confirma y se estabiliza o cede el lugar a la posición 2 o 3, yo estoy mal, tú estás mal o yo estoy bien, ti estás mal. Una vez ha llegado aquí, el niño se mantiene en la posición elegida, y ésta gobierna todo lo que hace. Permanece con él durante el resto de su vida, a menos que más tarde, pase de manera consciente a la cuarta posición. Yo estoy bien, tú estás bien. Las personas no van y vienen. En cuanto a las tres primeras posiciones, la decisión se basa totalmente en las caricias o la ausencia de estas. Las tres primeras decisiones son no verbales. Son conclusiones, no explicaciones. Pero son algo más que respuestas condicionadas. Son lo que Piaget llama elaboraciones intelectuales en la construcción de la causalidad. Dicho de otro modo, son un producto de la ordenación de datos por parte del adulto que hay en el niño pequeño. En el siguiente aporte, veremos la posición. Yo estoy mal, tú estás bien. Página 84.